Edmundo. Presente, Inge. Gracias. Yair. Presente, profa. Gracias, Yair. Alan. Erwin. Presente, Erwin. Gracias, Erwin. Emanuel. Presente. Javier. Miguel Ángel. Presente. Gracias. Saraí. Gracias. Sahad. Presente. Jennifer. Presente. Rogelio. Presente. José Manuel. Presente. Gracias. Jimena. Reyes Atilano. Sandra Jimena. No entra la asignatura, ¿no saben si está inscrita, chicos? ¿Entra en sus demás asignaturas? ¿En sus demás clases? Sí está inscrita, pero creo que no. Bueno, no sé por qué no entra. Ah, ok. Gracias. Lo que pasa es que les estoy pasando lista con la lista que tengo de Teams, con la que hemos creado y hemos estado trabajando, y con la lista ya oficial de control escolar. Y por eso no la veo. Omar. Ay, Presente. gracias, Omar. Marisol. Presente. Marisol. Gracias. Okay. Juan Carlos Romualdo. Presente.
Internet. Perdón, chicos. Se me fue la señal de internet. Bueno, continúo con el pase de lista. José Manuel Ruiz sí está, ¿verdad? Sí, aquí estoy. José Manuel Retana. También estoy aquí, profe. Ok, gracias. Mitzi Margarita. Al parecer no. José Jesús Soto. Ángela. Presente. Gracias, Ángela. Gesiel. Presente. ¿Alguien que me haya faltado, chicos? Que me haya brincado por el hecho de estarle pasando lista en doble, ahora sí, en doble lista, que no haya mencionado. ¿No? Sale, pues. Bien, pues hoy vamos a ver el tema de arquitectura MVC. Déjenme les presento, les comparto la presentación. Si tienen alguna duda durante la explicación del tema, pueden abrir su micrófono y preguntar, o pueden preguntar en el chat y al final les resuelvo las dudas por el chat, porque como presento, pues no veo las preguntas en el chat, ¿sale? Ok. ¿Ya pueden visualizar ustedes la presentación? Sí, ya se alcanza a ver. Ok. Bien, pues es parte de la unidad 2, diseño, y vamos a hablar un poquito sobre la arquitectura de clases y la arquitectura modelo vista control. El objetivo, pues, es comprender y generar una arquitectura de objetos para el sistema con base a lo especificado en el modelo de requisitos. Prácticamente vamos a ver en general el modelo de análisis que ya ustedes estuvieron trabajando
en esta parte, en la sección de análisis del sistema, de requerimientos, de casos de uso. Entonces, prácticamente aquí nos dice que el modelo de análisis va a ser una representación conceptual correspondiente al problema y modelo de requisitos en términos de clase de objeto. Cada una de estas clases contribuye de manera especial a lograr la arquitectura deseada. Por ello es que al inicio decía arquitectura de clases, porque básicamente la arquitectura modelo vista control va enfocado a crear las clases para cada una de las dimensiones. Entonces, prácticamente, una vez que se tiene el problema contextualizado, la descripción de y que sabemos cuáles son los usuarios que van a interactuar durante el desarrollo del sistema y al culminar el sistema, quiénes son los que van a estar utilizándolo o los usuarios finales. Entonces podemos crear un modelo de requisitos en el cual pues vamos a ver el modelo del dominio de problema representado a través de clases, el modelo de casos de uso representado a través de diagramas de casos de uso para visualizar cuáles son las funciones y quiénes son los usuarios que van a estar interactuando con estas funciones o casos de uso del sistema, y el modelo de interfaces, que ahí es donde vamos a poner todos nuestros formularios, todas nuestras pantallas con los botones de texto, perdón, con los botones, con los cuadros de texto, los combo box, todo lo visual que nosotros queramos ponerle dentro de la interfaz para que el usuario final pueda interactuar de forma sencilla con el sistema. Y todo esto lo tenemos que integrar a lo que es una arquitectura general, que se denomina como un modelo de análisis. Entonces, esta arquitectura general es la que nos va a abordar prácticamente la arquitectura MVC, que es modelo vista control. Entonces, esta arquitectura de clases pues nos va a permitir generar una arquitectura de objetos que sirva como base para el diseño del sistema. Recuerden que el diseño de un diagrama de clases pues nos va a ayudar o nos va a servir para poder tener como el plano general para poder crear nuestras otras vistas del sistema, por así decirlo. Por ejemplo, todas nuestras interfaces, nuestro diagrama de entidad-relación o nuestra base de datos. Y una vez que tengamos, digamos que los planos del sistema, entonces ahora sí pasaríamos a la parte de la implementación o la codificación del sistema. Aquí viene una definición de qué es arquitectura en términos de sistemas de información, que nos dice que se deriva obviamente de la práctica del entorno de la construcción. Y el The Royal Institute of British Architects describe de la siguiente forma arquitectura y dicen lo que hacen los arquitectos. O sea, eso es lo que es la arquitectura. Y prácticamente, o ya enfocada a lo que es un sistema de información, pues lo definen como la estructura global del sistema. Entonces, una vez que nosotros tenemos o que hemos desarrollado la arquitectura de nuestro sistema, pues lo podemos ver en un, digamos que, en un plano con todas esas clases que están interrelacionadas, y esas clases las podemos visualizar en 3 dimensiones. Aquí prácticamente nos habla de cómo se distinguen esas arquitecturas y de acuerdo a la organización, los objetos
se van a dividir de acuerdo a su funcionalidad. Y esto se denomina como la dimensión de la arquitectura. La arquitectura de una dimensión es donde todos los objetos se van a manejar de manera indistinta la funcionalidad. En la arquitectura de 2 dimensiones, básicamente lo ocupan o son ocupados a través de los métodos estructurados. Entonces, cuando se trabajaba de los 70 a los 90, que se trabajaba en su mayor parte con una programación estructurada, pues existía la arquitectura de 2 dimensiones, donde se manejaban las dimensiones, las funciones y los datos. Entonces teníamos lo que era nuestro sistema, básicamente donde teníamos todas nuestras funciones y lo íbamos clasificando por funciones. Y luego teníamos aparte nuestros datos y estaban interrelacionados. De hecho, todavía de repente seguimos, aunque estamos trabajando con programación orientada a objetos, tenemos la tendencia a utilizar una programación estructurada en base a las funciones y los datos. Y estos son lo que nos dan los 2 tipos de funcionalidad. Y la arquitectura multidimensional pues implementa el concepto de modularidad, donde nos dice que entre mayor modularidad que puede tener un sistema, pues también es mayor su robustez y su extensibilidad. Entonces, el hecho de implementar o de manejar el concepto de modularidad, pues nos va a ayudar a que nosotros podamos dividir nuestro sistema en diferentes módulos e irlos implementando por etapas. Pueden ser, a lo mejor se pueden desarrollar todos a la vez y se implementan así como si fuera un engrane, o se realiza, digamos, el módulo principal y de ahí podemos tener varios módulos e irlos encajando al sistema principal por etapas. No sé, imagínense un sistema para un centro médico, en donde a lo mejor en el centro médico pues empiezan a dar consultas generales. Entonces esas consultas generales pues llevan el registro de pacientes y demás. Les empiezan a mandar a hacer estudios a sus pacientes, pero todo lo manejan en un archivo. Conforme va creciendo la clínica o el centro médico, pues va teniendo diferentes especialidades. Entonces puede luego tener el módulo de especialidad, no sé, de psicología, y luego otro módulo de especialidad de pediatría, otro módulo de especialidad de gineco-obstetra, otro módulo de especialidad, no sé, para tratar enfermedades crónicas y así sucesivamente. Entonces, ya de un sistema base, que sería el registro de pacientes, pues ya dependiendo de lo que tenga cada paciente o de lo que del especialista al que desea ir a ver, pues ya se le va llevando el control ya en la especialidad. Entonces, prácticamente podemos ir dividiendo o ir teniendo módulos. Al inicio a lo mejor no es necesario tener todas las especialidades porque pues si no existen pues no tendría sentido, pero de acuerdo a cómo va creciendo la clínica, pues ya se van agregando más módulos. A lo mejor en dado momento ya va a tener su propio laboratorio, entonces también prácticamente va a poder tener el módulo para laboratorio, tanto para, no sé, rayos X como para muestras de sangre y demás. Entonces, es ahí donde podemos
implementar lo que es el concepto de modularidad. También si lo vemos en un sistema de control escolar como en el que estuvieron ustedes trabajando el semestre pasado, donde tenían cada uno de los módulos y que al final lo integraron, entonces tenían que partir de algo base, y la base ahí pues era prácticamente pues tener todos los datos en un mismo gestor de base de datos o en el mismo contexto, en el mismo diagrama de entidad-relación, para que después de ahí pudiera cada quien realizar su módulo. Entonces, dice que la modularidad de un sistema prácticamente nos va a dar robustez y nos va a dar extensibilidad. Y para ello, pues, surge lo que es una arquitectura de 3 dimensiones. En este caso, estamos hablando de la arquitectura MVC, porque tenemos la dimensión de modelo, de vista y de control. Esta arquitectura prácticamente se visualiza como un patrón de arquitectura de aplicaciones de software, la cual va a separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario, va a facilitar la evolución por separado de ambos aspectos y va a incrementar la reutilización y la flexibilidad. Entonces, una vez que nosotros hayamos a lo mejor desarrollado alguna función o alguna clase para resolver una tarea, pues podemos utilizarla para todo. Volviendo al caso de la clínica, por ejemplo, para hacer los recibos de honorarios o extender recibos de honorarios, se va a reutilizar esa misma clase de recibo de honorarios para tanto de la consulta general, que ya se hizo a lo mejor la primera vez, y para todas las especialidades, porque a lo mejor todos los especialistas tienen que extender esos recibos de honorarios. Entonces, ahí prácticamente existe la reutilización y debe de haber una flexibilidad, porque en algunos casos, por ejemplo, no sé, para extender una factura de laboratorio, o sea, a lo mejor dicen, bueno, es que ahí como si se ocupan ciertos insumos y demás, sí se tiene que cobrar un IVA. Entonces, se le pueden hacer algunas modificaciones a lo que es el módulo de facturación o de recibos de honorarios. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien abrió su micrófono? Adelante, chicos. ¿No? Ok, entonces continúo. Entonces, esta arquitectura prácticamente ha sido implementada o ha sido retomada para poder desarrollar frameworks. Los frameworks, al final de cuentas, pues son plataformas de desarrollo de software enfocados a un lenguaje de programación. Entre ellos, pues tenemos Java Swing, Java Enterprise Edition, Xform, tenemos Laravel, tenemos Bootstrap, Java Swing, Spring. Bueno, hay una infinidad de frameworks que se ocupan en el desarrollo de sistemas utilizando una arquitectura de 3 dimensiones o de 3 capas. Entonces, esta arquitectura de 3 dimensiones, pues, hacen posible identificar las clases de vista o borde, clases de control y las clases de entidad. Entonces,
En cada una de estas clases, entre más se vayan separando, pues más independientes se van haciendo. Entre más se van acercando, pues más dependientes. Al final de cuentas, todas deben de converger por el simple hecho de que si nosotros estamos desarrollando, no sé, un registro de biblioteca, pues podemos tener nuestra clase borde o nuestra clase vista, donde tenemos el formulario para hacer el registro, pero todos esos datos que estamos registrando al final de cuentas deben de ir guardados en una entidad o en una clase entidad o con estereotipo entidad donde va la información. Y para que esos datos se guarden, pues necesitamos una clase de comportamiento que nos va a permitir hacer la interconexión. Y bueno, pues prácticamente la arquitectura MVC pues está separado en tres componentes distintos en las capas. Y aquí en la figura podemos visualizar cómo es que interactúan el control con la vista con el modelo y el modelo con el control, donde los datos prácticamente los componentes son los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control. ¿Cómo vamos a controlar todos esos datos para que puedan mostrarse en lo que son las vistas? Entonces, simplemente si nosotros tuviéramos un modelo o una base de datos y tuviéramos un formulario en HTML, pues no podrían comunicarse si no tuviéramos la parte de controlador. Entonces, es algo a lo mejor algo que hemos estado o que han estado trabajando continuamente, simplemente que ahora pues es visualizarlo ya con la arquitectura basada en clases y con la arquitectura MVC. Bueno, en este apartado viene el cómo podemos visualizar de forma gráfica nuestra arquitectura. Entonces nos viene la simbología. A lo mejor en muchos libros van a poder ver diagramas de clase, pero utilizando ciertos símbolos para tener una abstracción de todas esas clases. Entonces tenemos que el modelo pues, se representa con el símbolo que está en la esquina superior derecha. Y prácticamente las clases de entidad o el modelo de aplicación constituyen el conjunto de objetos que representan el dominio del problema. Y los objetos entidad pues van a guardar información sobre el estado interno del sistema a corto y largo plazo. Entonces prácticamente pues va a ser nuestra base de datos. Estas clases manejan los datos y controlan todas sus transformaciones. Entonces aquí pues vamos a ir manejando todos nuestros datos en esta clase entidad. Y nos dice que el modelo no tiene conocimiento específico de los controladores o de las vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Entonces, básicamente el modelo, que es la base de datos, pues no va a tener un conocimiento de que existen, pero al final de cuentas los controladores van a ser aquellos que van a permitir manipular todo ese conjunto de datos a través de las vistas. Y tenemos aquí algunos ejemplos de clases, que es el usuario, la persona, la biblioteca, el libro, reservación, y todo lo que tenga o lo que consideremos que tiene atributos y tiene funciones o métodos. La clase borde está representada con este símbolo de vista, en donde
esta clase pues va a definir el conjunto de objetos que manejan la representación visual de los datos representados por el modelo. Entonces, prácticamente aquí todos los datos los podemos visualizar a través de una vista. Tan simple ahorita que están, no sé, que hicieron su encuesta para el regreso seguro al TEC, en donde pueden visualizar ustedes pues una interfaz gráfica en donde pues no saben a dónde se van esos datos, quién los ve, ni nada, ni en dónde están representados, en qué base de datos, nada. Simplemente tienen la vista, tienen la representación visual. Y estos objetos borde van a implementar las interfaces del sistema con el mundo externo, que van a ser todos los actores, en este caso, en el sistema de regreso seguro, o el APP de regreso seguro. Los actores son ustedes, ustedes y todo el personal que va a asistir al tecnológico. Va a generar una representación visual del modelo y muestra los datos al usuario. Va a interactuar con el modelo a través de una referencia al propio modelo. Y controlador. Básicamente se representa con un círculo y una flecha como si fuera un ciclo, en donde estos objetos control van a implementar el comportamiento, que es el control de la lógica de los casos de uso, especificando cuándo o cómo el sistema cambia de estado. Entonces aquí también lo podemos, o para poder ayudarnos a realizar este tipo de clases, podemos desarrollar un diagrama de estados en donde podamos visualizar todos esos cambios a través de estados. Y también reutilizamos aquí lo que son la lógica de los casos de uso, donde en los casos de uso pues vemos representadas todas los diferentes requerimientos que se van a hacer dentro del sistema. Por ello es que se llaman casos de uso. Cada uno de ellos es un caso de usar el sistema. Los objetos control van a modelar la funcionalidad que no se asocia naturalmente con un solo objeto. El control acepta las entradas de los usuarios como eventos y va a trasladar los eventos como una solicitud o una petición de servicio al modelo o a la vista. Entonces, todos esos eventos como una solicitud o una petición de servicio, prácticamente el modelo o la vista los van a cachar para poder dar solución o para poder hacer esa interacción entre las tres capas. Va a implementar el procedimiento de actualización si es requerido. Entonces aquí, pues, a lo mejor nosotros cuando le damos actualizar o cada vez que hacemos la encuesta o en la APP, pues podemos estar actualizando nuestros datos. Porque a lo mejor hoy se me dolió la cabeza y ayer no. Hoy amanecí con dolor de garganta y ayer no sé. Y así. Y entonces, pues estamos prácticamente modificando esos datos. Y lo que es el modelo vista controlador, pues son clases con estereotipos. Ustedes, sí, prácticamente ya han manejado el desarrollo de programas en base a clases. Pueden crear diversas clases en un pequeño sistema o en un pequeño programa, pero con la arquitectura o con la implementación de una arquitectura MVC, cada clase pertenece a un estereotipo.
Y un estereotipo, pues simplemente es la pertenencia que va a tener esa clase en un sistema. Y esos estereotipos, pues, van a ser controlador, modelo y vista. Y pueden estar interactuando estas tres clases. Y cada clase, aparte, va a tener su propio nombre. Entonces, los estereotipos se representan con dos paréntesis angulares o corchetes angulares, o los signos de menor y mayor. Entonces, cuando creemos las clases, a cada una de ellas le vamos a dar un estereotipo dependiendo a cuál pertenece. Y cuando vemos este tipo de clases con iconos, pues los vamos a poder visualizar pues con los símbolos o con los iconos que representan la arquitectura de modelo, vista y control. Entonces, en algunos libros podemos visualizar este tipo de clases con iconos, pero ya nosotros vamos a saber en qué va a consistir. Entonces, les decía, cuando lo vemos con esta simbología, pues vemos una abstracción de nuestras clases, donde nos dice que aquí tenemos un caso de uso que es registrar usuario y tenemos la clase usuario en modelo, que para ello vamos a tener una interfaz usuario y un manejador. Para la interfaz usuario podemos tener dos subinterfaces, una que es crear usuario y otra obtener usuario o consultar usuario, o podemos integrarlo dentro de la misma. Y aquí tenemos un ejemplo de arquitecturas MVC en aplicaciones web, en donde la vista pues es la página HTML, el controlador, el código que obtiene datos dinámicamente y genera código HTML y genera el contenido HTML, el modelo, la información almacenada en una base de datos o en XML junto con las clases de negocio que transforma esa información teniendo en cuenta las acciones de los usuarios. Entonces, prácticamente, este sería un ejemplo de cómo pudiéramos visualizar una aplicación web utilizando una arquitectura MVC. Y aquí tenemos otro ejemplo más, un poquito más ilustrativo de cómo se puede implementar esta arquitectura MVC, donde tenemos una interfaz para hacer que es un conversor de euros a pesetas, euros y pesetas, en donde pues tenemos algunos elementos como las cajas de texto, etiquetas, nos dice que vamos a poder hacer el cambio, que son los botones, a pesetas o a euros. Y aquí tenemos prácticamente nuestras clases, el modelo, control y vista. En modelo, pues vamos a tener la clase conversor moneda y la clase conversor euros a pesetas. Aquí prácticamente vienen lo que son sus métodos, nos faltan los atributos. Y los métodos es conversor moneda, euros a moneda, monedas a euros. Y en conversor euros pesetas, pues viene conversor euros pesetas, euros a pesetas, pesetas. Digamos que esta es la general. Es la generalizada, porque aparte de poder convertir euros
a pesetas, podemos convertir euros a cualquier moneda. Entonces tenemos nuestra clase generalizada y nuestra clase especializada, en donde tenemos estos métodos en cada una de las clases. Aquí si viéramos, si pudiéramos tener lo que es los atributos, pues tendríamos que una moneda pues tendríamos el tipo moneda y el valor moneda. En lo que es la vista, vamos a tener euros, a euros y a pesetas, que prácticamente van a ser nuestros atributos, que es la conversión que hay aquí a euros y a pesetas. Dile a papá, ¿dónde está? Entonces aquí tenemos 3 métodos. Set controlador, que va a estar comunicado con el controlador. El de arrancar cuando va a ejecutarse la ventana. El obtener la cantidad y el escribir el cambio. Entonces aquí, en estos métodos, básicamente lo que va a hacer la vista va a obtener la cantidad y escribir el cambio. ¿Vale? En ventana conversor, pues va en esta clase, pues va a tener una ventana conversor, escribe cambio, get cantidad, set controlador, arranca y la clase main, digo, el método main. En la interfaz textual, pues va a leer opción, leer cantidad, solicitar operación. Entonces, prácticamente estas clases pues están generalizadas en lo que es la interfaz vista. Para ello, pues tenemos el control y prácticamente nuestro programa de conversión va a estar dentro de una clase principal, main, en donde va a ser la conversión. Prácticamente, y si se dan cuenta, pues esta clase de, perdón, esta vista, que es esta capa, es capa, no vista, esta capa de control, o esta dimensión de control, básicamente está conectada con lo que es el modelo y con la vista. Y este sería la explicación de cómo funciona la arquitectura modelo vista control que está trabajando en 3 dimensiones. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, chicos? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna o no? O solo hay de dos. ¿O no entendieron nada? ¿No comprendieron nada del tema? ¿No me expliqué? ¿O todo quedó bien claro? Sí, que todo claro. Sí, está claro. Ah, Sí, perfecto. no hay dudas. Sí, adelante. No, le digo, no hay dudas. Entendí. Tengo una duda. Ok, bien. Pues si no hay entonces ninguna duda, vamos a hacer este ejemplo de calculadora de euros a pesetas. Lo vamos a realizar o lo vamos a llevar a un ejercicio práctico en donde ustedes me van a desarrollar igual un conversor, pero me van a utilizar una pequeña base de datos.
porque vamos a utilizar o vamos a hacer la conversión no solo de euros a pesetas, sino a diferentes monedas. Por lo menos van a escoger 5 monedas, 5 tipos de monedas, y me van a hacer el ejercicio. Y ahorita lo van a presentar. Entonces va a ser un pequeño programita que manejen este tipo de arquitectura, lo implementen, hagan su interfaz para que se pueda visualizar y vamos a revisarlo cuando falten cuarto para las 11, ¿sale? Entonces, ahorita como ya tenemos nuestras salas, los voy a enviar ahí a sus salas. Solo en dado caso que haya muy poquitos alumnos en una sala, que no estén todos sus compañeros, pues los voy a mover de sala para que puedan trabajar e integrar una sola sala, un solo equipo y no se queden a trabajar solitos, ¿sale? ¿Hay alguna duda con el ejercicio que se va a realizar? ¿No? Bien, entonces, básicamente los voy a asignarlos. A sus salas o a sus equipos. Lo de la jungla de Carlos. Los voy a volver a reasignar, chicos. No sé por qué no me aparecen dentro de las salas. Todas las salas están vacías. Entonces, les voy diciendo el número de control y ustedes me dicen a qué equipo pertenecen, si es al 1, al 2, al 3. Tengo 7 equipos, ¿sale? 942. A la sala 2. ¿675? Si no se acuerdan de a qué equipo pertenecen, chéquenlo en la lista de equipos que aparece en Teams, en archivos, y ahí viene el nombre de el equipo al que pertenece. 645. ¿827? ¿154? 827 es a la sala 4. Ok, gracias, Mari. 675. 154. 670. Hola, las 5. ¿Sala 5, Rogelio? Ajá, sí, claro que sí. Ok, gracias. 154. A la sala 6. Ok. 150.
Kevin. La sala 3, profa. Ok. 810. José Manuel En la Retana. sala 6. 195. 810. Sí. Gracias, José Manuel. Sala 6 me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, ya estás. 195. Aarón Cruz. Mandé. ¿A qué a qué equipo perteneces? Equipo 3, creo. 854. Tatiana. Sí, ¿A cuál? presente. ¿Eh? ¿A cuál sala, perdón? A las ¿A qué equipo? 5. A las 5, ok. 652. Sala 4. Gracias, Sahab. 517. A la sala 3. Ok. 522. Sala 5. 074. A la sala 3. 970. A la 2. 630. Sala 3, profa. Ok. 446. Sala 2. 054. En la sala 7. 360. 976. 184. Tatiana, ¿a qué sala me dijiste que estabas? No sé por qué no te asigné. A las 5. A las 5. Gracias, Tati. Ya. 360. 976. Ay, no te ¿Cómo? escucho, Jair. Me parece que yo soy del equipo 6, si no mal recuerdo. Equipo 6. Sale. Bien. En la sala 2 tengo a 3 personas, en la sala 3 tengo a 5, en la sala 4 tengo 2, en la sala 5 tengo 4 y en la sala 1 solo tengo 1. Perdón, en la sala 7, que es el 054. ¿A qué sala te quieres ir? ¿O a qué sala te pongo para que no estés trabajando solo? Que es el 0054. Y me falta el 360. Bueno, en lo que me dicen, ya inició sus salas para que puedan empezar a trabajar, chicos, en su aplicación. Y ahorita nos vemos al 15 para las 11. Los regreso a la sala principal para ya visualizar su ejercicio. Jair, ¿a qué sala me dijiste? Que no te integré a otro. Soy del equipo 6. Ok.
Listo.
Hola chicos, ¿ya terminaron? ¿Sí pudieron terminar su actividad? No. ¿No? ¿Todavía les falta? Sí, profe, todavía falta. Ok, bien. Entonces, el día de hoy terminamos aquí la sesión. Ustedes continúen trabajando y la siguiente semana, ¿les parece si los primeros 15 minutos de la sesión ustedes van presentando su aplicación? Y ya con eso les pongo su participación. Entonces, todos me presentan su aplicación y ya nada más, luego subimos su evidencia a Teams para que ahí esté y les pueda dar en Teams su calificación. ¿Sale? Entonces, hoy ya cerramos la sesión. No sé si tengan alguna duda, comentario al respecto. Yo, profa. Sí, adelante. Entonces el programa tiene que hacer una tipo conversión entre los 5 tipos diferentes de monedas, nada más. Exacto. De ahí, ¿nada más es eso o otra cosa? Ya no entendí. No, o sea, nada más que yo pueda tener una interfaz donde pueda ponerle la cantidad de lo que quiera, seleccionar la moneda a la que quiera convertir. La base la vamos a tomar, o le pueden poner de qué moneda a qué moneda. Si es de peso mexicano a euro, o de euro a peso mexicano, ahí van a checar el tipo de conversión que van a realizar. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Ok. ¿El programa puede ser web? Sí, puede ser web, puede ser en Java, en la aplicación que ustedes quieran. Requerimientos que tienen que tener una pequeña base de datos o una estructura, no sé, a lo mejor si no es base de datos, una matriz donde vayan almacenando esos datos o un vector. Deben de tener la interfaz y en el control o dentro del programa sus clases para las conversiones. ¿Sale? Lo que dice de como la base de datos es como guardar el historial de lo que estamos convirtiendo. No. Lo que van a guardar en la base de datos van a ser el valor de la moneda. Por ejemplo, ahorita tienen un peso. ¿A cuánto equivale a euros? O un euro, ¿a cuántos pesos equivale? Recuerden que esto va a ir cambiando, o sea, se puede ir haciendo más grande, nada más ahí es que ustedes al inicio le puedan poner el valor, la fecha y el valor o el costo de la moneda en ese momento, en una moneda base. Por ejemplo, puede ser su moneda base el euro o el peso mexicano y decir, bueno, un peso mexicano equivale a tantos, equivale a punto 2 euros o a punto 18 euros y así sucesivamente. ¿Sí me explico? O un euro equivale a 20 pesos o a 21 pesos. Entonces, son los datos que deben de estar almacenando dentro de su base de datos. Entonces aquí necesitamos una moneda base, ¿no? Sí. Sí, ya ustedes seleccionan cuál es su moneda base para que tengan las conversiones y de ahí ya pueden decir, bueno, no sé, un chelín equivale a tantos pesos. Un euro equivale a tantos pesos. Un dólar equivale a tantos pesos. Una peseta equivale a tantos pesos. Y así sucesivamente. Una libra esterlina equivale a tantos pesos. O tantos pesos equivalen a tantas libras esterlinas. O a tantos pesos argentinos. Entonces ahí ustedes seleccionan los 5 tipos de monedas que quieran hacer su conversión.
Y en su base de datos, pues tienen que tener el valor de esas monedas. Vale, gracias, profe. ¿No de qué? ¿Alguien que tenga alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues si no tienen ninguna otra duda, entonces nos vemos la siguiente sesión y ahí van a presentar su programa. ¿Sale? Sí, todo se fue en ese cojo. A veces es frío o ahí almacenamos la comida. ¿Dónde creen que sea? Bien, chicos, pues que tengan excelente día. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cuídense.